Buenos días, estudiantes de grado sexto. En el video actual vamos a observar las coordenadas geográficas del planeta Tierra, cómo funcionan, gracias a qué se dan y los movimientos de la Tierra, obviamente relacionando estos dos temas. En un primer momento vamos entonces a desarrollar dos preguntas en nuestra mente para iniciar con este tema. En primer lugar, ¿cómo hacen ustedes para encontrar un lugar en su ciudad? ¿Cómo se ubican dentro de su ciudad, dentro de su país, dentro de su municipio? Y, en segundo lugar, ¿cuáles son esos países en los que hay estaciones como el otoño, la primavera, el verano, el invierno? ¿Qué características tienen esos países? ¿Dónde están ubicados en la Tierra? Después de pensar esto, vamos entonces a iniciar con la explicación de estos temas. Vamos a entender que para observar o para estudiar las coordenadas geográficas, vamos entonces a trabajar con los paralelos y los meridianos. Estos paralelos y meridianos los encontramos de forma gráfica en el dibujo que ustedes pueden ver, de manera tal que observamos que hay unas líneas verticales y unas líneas horizontales que marcan ciertos lugares o ciertos puntos en nuestro planeta. Para profundizar en esto, entonces, vamos a entender que esas líneas son líneas imaginarias, es decir, nosotros no las podemos ver realmente sobre la superficie de nuestro planeta. Lo que sí podemos es ubicar imaginariamente gracias a ciertas medidas que nos ofrecen estas líneas, y así es como podemos encontrar un lugar determinado. Empezamos entonces con los paralelos. Existen en total 180 paralelos, 90 desde el centro hacia el norte y 90 desde el centro hacia el sur. La línea del Ecuador es el paralelo más importante. Está en la mitad del planeta y divide la Tierra en dos mitades que se denominan hemisferio norte en la parte superior y hemisferio sur en la parte inferior. Los paralelos más importantes son 5. Obviamente está la línea del Ecuador, que es el paralelo 0 grados. También están el trópico de Capricornio, el trópico de Cáncer, el círculo polar ártico y el círculo polar antártico. La distancia que hay entre cualquier punto de la Tierra y la línea del Ecuador, es decir, el paralelo 0 grados, se llama latitud. Si nosotros tenemos un mapa o un gráfico del planeta Tierra en el cual encontramos esto, podemos entender entonces que la línea del Ecuador, como ya dijimos, está partiendo el planeta en la mitad. Este sería el hemisferio norte, este sería el hemisferio sur. El trópico de Cáncer queda en la zona norte, junto con el círculo polar ártico. Y el trópico de Capricornio y el círculo polar antártico quedan entonces en el hemisferio sur. Continuando con esto, entonces, vemos los meridianos. Existen en total 360 meridianos, 180 al oeste, es decir, al occidente del planeta, y 180 al este, es decir, al oriente del planeta. El meridiano de Greenwich es el meridiano central o el meridiano cero, es decir, es este que divide al planeta también en dos partes, ya no de forma horizontal, sino de forma vertical. Divide entonces al planeta en el hemisferio occidente, es decir, el hemisferio oeste, y el hemisferio este, es decir, el oriental. La distancia que hay entre cualquier punto de la Tierra y el meridiano de Greenwich se llama longitud. Recordemos, latitud para los paralelos, que son las líneas horizontales, y longitud para los meridianos, que son las líneas verticales. Pero entonces, ¿cómo usamos nosotros estas líneas? ¿Para qué las usamos? Pues muy sencillo.
nosotros podemos ubicar lugares en el planisferio en un mapa gracias a estas coordenadas geográficas. ¿Y cómo lo hacemos? Vamos a tener en cuenta entonces que cuando los paralelos y los meridianos se entrecruzan entre ellos, van a formar algo llamado coordenada geográfica. Vamos a tener en cuenta para estas coordenadas geográficas la latitud y la longitud. Y así podemos ubicar cualquier punto en el planisferio. Vamos a verlo con un ejemplo más claro. Aquí tenemos un planisferio, un mapa que está en el cual encontramos los lugares más importantes del planeta Tierra de forma plana. Observamos entonces que están dibujados las líneas imaginarias principales. La línea del Ecuador, que es el paralelo 0, y el meridiano de Greenwich, que es el meridiano 0. Entonces, en este ejemplo, nos piden que encontremos la ciudad de Nueva York. Nos dan ciertos datos para poderlas encontrar. Entonces, para localizar la latitud de dicha ciudad, se debe tener en cuenta si está al norte o al sur. Y de igual manera, debemos tener en cuenta para la longitud si está en el este o en el oeste. Al observar, se detalla que Nueva York está ubicada al norte, ¿cierto? Vamos a ubicar que Nueva York es este puntico rojo. Entonces, está ubicado al norte y está ubicado también al oeste. Vamos entonces a ubicar en números cuál es la coordenada geográfica de Nueva York. Vamos entonces a ver que este punto se encuentra desde la línea del Ecuador hacia el norte, se encuentra entre las líneas del 40 y el 50. Está un poco más inclinada hacia el 40 y podemos entender que la latitud de Nueva York sería 43 grados norte. Vamos a ver la longitud. Está entonces entre el meridiano 70, que sería este, y el meridiano 80. De esta manera podemos entonces entender que la longitud es 80 grados oeste. ¿Por qué? Porque alcanza a tocar la línea de los 80 grados oeste. De esta manera las coordenadas geográficas de Nueva York serían 43 grados norte y 80 grados oeste. Ahora, estas líneas también nos ayudan a entender ciertas funciones y ciertos movimientos de la Tierra. En primer lugar, vamos a observar entonces que los paralelos y los meridianos nos dan ciertos puntos de ubicación respecto a los movimientos de rotación y de traslación. Vamos a observar primero el movimiento de rotación. Este movimiento de rotación lo realiza la Tierra alrededor de su propio eje. Este movimiento tiene una duración de 23 horas, 54 minutos y 4 segundos, lo cual se redondea en 24 horas, que es la duración de un día completo. Durante esta rotación, ciertos lugares, como ustedes ven en la imagen, van quedando en la oscuridad y ciertos lugares son iluminados y calentados por el sol. De esta manera es que nosotros tenemos día y noche en ciertos lugares del planeta durante, simultáneamente. A lo largo del año siempre vamos a encontrar que, dado esta exactitud de las 23 horas, 54 minutos, 4 segundos, después de 4 años siempre va a haber un día extra, por decirlo así. Y ese día extra es el que nosotros entendemos como el 29 de febrero o los años bisiestos. Este movimiento también está relacionado con los vientos o con las corrientes marinas, puesto que hace también que la luna influya de cierta manera en estos fenómenos naturales. Unido al movimiento de rotación, encontramos los usos horarios,
que están muy relacionados con los meridianos. Entendemos entonces que vamos a tomar el meridiano de Greenwich, es decir, el meridiano cero, como la medida estándar de las horas, la hora cero. Entonces, cada vez que vamos al oeste o que vamos al este, es decir, que vamos al occidente o al oriente, vamos a entender que las horas van cambiando. Se establecieron una serie de líneas que atravesarían el mundo y que nos explicarían cuántas horas de diferencia hay entre un lugar y otro. Les pongo un ejemplo. Si nosotros tomamos como base el meridiano de Greenwich, que pasa por Inglaterra, entendemos que si allí es la 1 de la tarde, vamos a compararlo con la hora que es en Colombia. Si ustedes ven aquí, desde el meridiano de Greenwich hasta la hora de Colombia, hay menos 5 horas. Entonces, si son las 12 de la noche en el meridiano de Greenwich, en Colombia, ¿qué hora sería? Vamos a restarle 5 horas. Es decir, 12, 11, 10, 9, 8 y 7. Serían las 7 de la noche en ese mismo momento en Colombia. De esta manera nosotros podemos organizar o saber qué hora es en cualquier lugar del mundo. Vamos a ver también el movimiento de traslación. Este movimiento es el movimiento que realiza la Tierra alrededor del Sol. Ya no alrededor de su propio eje, sino ahora da una vuelta completa alrededor del Sol. Este movimiento lo hace a través de una trayectoria que se denomina órbita elíptica. La órbita tiene una forma elíptica. Nosotros vemos que no es redondo el movimiento, sino que es como una especie de óvalo, o ustedes verán en matemáticas mucho mejor esto, una elipse. Este movimiento dura 365 días, 5 horas y 48 minutos. Está también relacionado con los años bisiestos. Precisamente cada 4 años se suma un día más y son ya no 365 días con 5 horas y 48 minutos, sino 366 días completos. Este movimiento además se puede relacionar con las estaciones. En ciertos momentos del año se van a iluminar más ciertos lugares del planeta, dada la posición del planeta, que es de una forma inclinada, y dada la cercanía al Sol. Entonces vamos a entender que en este punto, el 21 de junio, es el solsticio de verano. En esta época, la parte norte de nuestro planeta es más iluminada por el Sol, razón por la cual es verano en esa zona del planeta. Si seguimos dando la vuelta alrededor del Sol, encontramos que el 23 de septiembre sería el equinoccio de otoño, es decir, es un día en el cual el día y la noche duran exactamente lo mismo, y además en esta época del año, en esa parte norte no da mucho sol que digamos y empieza a enfriarse esa zona. Luego, el 22 de diciembre sería el solsticio de invierno. En la zona norte del planeta no llega suficiente luz solar porque la posición no lo permite y de esta manera empieza a enfriarse a tal punto que es invierno, pero el invierno no de lluvia, sino el invierno de nieve. Y luego el 21 de marzo es el equinoccio de primavera, que es cuando vuelve y se regula esta relación respecto al Sol y otra vez empieza a calentarse la zona norte del mundo. Para el hemisferio sur es exactamente lo mismo, pero al contrario. Es decir, mientras en el norte están en verano, en el sur están en invierno. Igualmente, mientras en el norte están en invierno, en el sur están de verano. Chicos, este
video está acompañado de la actividad de transferencia. Muchas gracias.